Esta serie web no me pertenece, todo el crédito es para John C. Crane, también conocido como Wildbow. Gestación 1:5. No aprecias adecuadamente lo que significa fuerza sobrehumana hasta que ves a alguien saltar desde la acera hasta el segundo piso de un edificio al otro lado de la calle. No llegó hasta el tejado, pero cubrió más o menos 3/4 partes de la distancia. No estaba segura de cómo Lum evitó caerse. Solo pude imaginarme que simplemente enterró los dedos en el exterior del edificio. Oí raspado y crujidos mientras subía, y miré mi única vía de escape. No me hacía ninguna ilusión en cuanto a mi capacidad de bajar la escalera de incendios antes de que Lum llegara encima del tejado y dedujera a dónde había escapado. Peor aún, en ese momento él probablemente podría llegar antes a la calle saltando desde el tejado, o simplemente dispararme fuego a través de los huecos en el metal mientras estaba en la escalera. La ironía de que la salida de emergencia para incendios fuera de todo menos eso no se me escapó. Deseé poder volar. Mi escuela ofrecía la posibilidad de elegir entre química, biología y física, con ciencia básica para los de bajo rendimiento. No había tomado física, pero aún así estaba bastante segura de que sin importar cuántos pudiera reunir, saltar desde el tejado con un enjambre de bichos voladores agarrándome acabaría tan bien como acababan los aspirantes a superhéroe de 9 años de los que oías hablar en las noticias, que saltaban de cornisas con sombrillas y sábanas. Por el momento, estaba atrapada donde estaba. Busqué dentro de la armadura convexa que cubría mi columna, pasando los dedos sobre las cosas que había abrochado ahí. Los EpiPens estaban destinados a tratar el shock anafiláctico de reacciones alérgicas a las picaduras de abeja y similares, y probablemente no le harían nada a Lum, incluso si pudiera acercarme lo suficiente y encontrar un punto donde inyectar. En el peor de los casos, las inyecciones sobrecargarían su poder provocando una oleada de cuales fueran las hormonas o endorfinas que alimentaban su poder. Nada útil, peligroso como mucho. Tenía una bolsa de polvo de tiza que estaba pensada para los escaladores y gimnastas. La había visto en la tienda de deportes cuando fui a comprar las lentes de mi máscara. Tenía los guantes y no creo que necesitara la sequedad y la tracción extra, pero se me había ocurrido la idea de que podría ser útil para lanzárselo a un enemigo invisible, y lo compré por capricho. En retrospectiva, había sido una compra tonta, ya que mi poder me permitía encontrar enemigos así con mis bichos. Como una herramienta contra Lum y no estaba segura de si explotaría como el polvo regular puede hacer cuando se expone a las llamas, pero el fuego no le haría daño de todos modos. Olvida esa opción. Saqué el pequeño bote de spray de pimienta de mi armadura. Era un tubo negro, 7 centímetros de largo, no mucho más grueso que un lápiz, con un gatillo y un interruptor de seguridad. Había sido un regalo de mi padre, cuando había empezado a salir a correr por la mañana para entrenar. Me había advertido de que variara mi ruta, y me había dado el spray de pimienta por protección, junto con una cadena para enganchármelo a la cintura para que un atacante no pudiera cogerlo y usarlo en mi contra. En traje, había optado por no mantener la cadena en aras de avanzar en silencio. Usando mi pulgar, quité el seguro y coloqué el tubo en posición listo para disparar. Me agaché para hacerme un objetivo más pequeño, y esperé a que se mostrase. Las manos de Lum, todavía en llamas, fueron lo primero en aparecer, agarrando el borde del techo con suficiente fuerza para doblar el material que cubría el lado elevado del tejado. Sus manos fueron seguidas rápidamente por la cabeza y el torso mientras se arrastraba hacia arriba. Parecía que estaba hecho de cuchillos o espadas superpuestas, humeando de color amarillo y naranja con las llamas templadas. No había piel visible, y medía fácilmente 2 o 2,5 metros de alto, a juzgar por la longitud de sus brazos y el torso. Solo sus hombros medían 1 metro de ancho como mínimo. Incluso el único ojo que tenía abierto parecía metálico, una brillante piscina de metal fundido en forma de almendra. Apunté al ojo abierto, pero el spray disparó en ángulo, rozando solo su hombro. Cuando el spray le tocó, se encendió en una bola de fuego durante un instante. Maldije en voz baja y tanteé torpemente el aparato. Mientras que él pasaba la pierna sobre el borde, ajusté el ángulo y disparé de nuevo. Esta vez con una pequeña corrección de puntería durante el disparo le di en la cara. El aerosol en llamas le pasó por encima, pero el contenido aún así hizo su trabajo. Gritó, soltando el techo con una mano, agarrándose el lado de la cara donde estaba su ojo bueno. Había sido inútil esperar que fuera a resbalar y caer. Solo me consideré afortunada de que por metálico que pareciera su rostro, aún hubiera partes de él vulnerables al spray. Lum se arrastró sobre el borde del techo.
le tenía dolorido pero no podía hacer nada más. Mis bichos eran oficialmente inútiles, ya no quedaba nada en mi compartimento de utilidades, y me haría más daño a mí misma de lo que le dolería a Lum si le atacaba. Haciendo una nota mental para hacerme con un cuchillo pequeño o una porra si me las arreglaba para salir viva de esto, corrí a la escalera de incendios. Hijo de puta! Lum gritó. Dándole la espalda, no había manera de verlo, pero el techo se iluminó brevemente antes de que la oleada de llamas me golpeara por detrás. Perdiendo el equilibrio, patiné en la grava y golpeé el borde elevado del techo, justo al lado de la escalera de incendios. Frenética, me di unas palmadas. Mi traje no estaba en llamas, pero mi pelo corriendo pasé las manos por él para asegurarme de que no estaba ardiendo. Una suerte, pensé, que no habían usado alquitrán en el tejado. Me podía imaginar las llamas prendiendo la azotea y lo poco que habría podido hacer si eso hubiera sucedido. Lum se puso en pie, lentamente, todavía cubriéndose parte de la cara con la mano. Caminaba con una leve cojera mientras se acercaba. A ciegas, arremetió con una amplia ola de fuego que pasó por más de la mitad del techo. Me tapé la cabeza con las manos y llevé mis rodillas al pecho cuando el aire caliente y las llamas se precipitaron sobre mí. Mi traje pareció llevarse la peor parte, pero todavía estaba tan caliente que tuve que morderme el labio para evitar soltar sonido. Lum dejó de avanzar, girando lentamente la cabeza de un lado a otro. Chupa. Vergas, gruñó con su fuerte acento, sus insultos interrumpidos por su jadeo. Muévete. Dame algo a lo que apuntar. Contuve la respiración y me quedé lo más quieta posible. ¿Qué podía hacer? Todavía tenía el spray de pimienta en la mano, pero incluso si le daba de nuevo, estaría corriendo el riesgo de que atacara y me quemara viva antes de que pudiera moverme. Si me movía primero, él me escucharía y me lanzaría al suelo con otra ráfaga de fuego, probablemente antes de que pudiera llegar a ponerme en pie. Lum se apartó la mano de la cara. Parpadeó un par de veces, miró a su alrededor, y luego parpadeó un par de veces más. Era cuestión de segundos que pudiera ver lo suficiente para distinguirme de las sombras. ¿No se suponía que el spray de pimienta debía aturdir a alguien durante 30 minutos? ¿Cómo era posible que este monstruo no fuera un villano de categoría A? De repente se movió, con llamas retorciéndose en sus manos, y cerré los ojos. Cuando oí el silbido del crepitar de la llama y no fui quemada viva, abrí los ojos de nuevo. Lum estaba disparando chorros de fuego, apuntando al borde de la azotea del edificio adyacente, un apartamento de 3 pisos. Miré para ver a qué estaba apuntando, pero no podía distinguir nada en la oscuridad o en el breve instante de luz que ofrecían las llamas de Lum. Sin previo aviso, una forma enorme aterrizó encima de Lum con un impacto que juraría que se habría oído en el otro extremo de la calle. Del tamaño de una camioneta, el objeto enorme era un animal en vez de un vehículo, parecido a una mezcla entre un lagarto y un tigre, con marañas de músculo y hueso donde debería tener la piel, escamas o pelaje. Lum estaba ahora de rodillas, sosteniendo una de las garras de la bestia a considerable distancia de su cara con su propia mano con garras. Lum usó su mano libre para golpear a la criatura en el hocico. A pesar de que era más pequeño que la bestia, el impacto la hizo retroceder. La bestia dio unos pocos pasos hacia atrás del golpe, y luego cargó contra él como un rinoceronte tirándole del tejado. Golpearon la calle con un sonoro golpe. Me puse de pie, consciente de que estaba temblando mucho. Estaba tan inestable, de la mezcla de alivio y miedo, que casi me caí de nuevo cuando 2 impactos más sacudieron el techo. 2 criaturas más, similares a la primera en su aspecto, pero ligeramente diferentes en tamaño y forma, habían llegado en la azotea. Cada una tenía un par de jinetes. Vi cómo esa gente se bajaba de las espaldas de los animales. Había 2 chicas, un chico y una cuarta figura que identifiqué como masculina solo por la altura. El alto se acercó a mí, mientras que los otros se apresuraron al borde de la azotea para ver a Lum y a la criatura pelear. Nos has ahorrado un montón de problemas, me dijo. Su voz era profunda, masculina, pero amortiguada por el casco que llevaba. Estaba vestido completamente de negro, un traje que me di cuenta era básicamente ropa cuero para ir en moto y un casco de moto. La única cosa que me hizo pensar que era un traje era la visera de su casco. La visera de rostro completo estaba esculpida para parecer una calavera estilizada, y era tan negra como el resto de su traje, con solo las tenues luces reflejadas en la superficie para dar una idea de lo que era. Era uno de esos trajes que la gente hace de lo que pueden reciclar, y no quedaba nada mal si no lo mirabas demasiado de cerca. Alargó una mano hacia mí, y yo me aparté, cautelosa.
No sabía qué decir, así que usé mi táctica de no decir nada que pudiera meterme en una situación peor. Retirando su mano, el hombre de negro señaló con el pulgar por encima del hombro. Cuando nos enteramos de que Lun estaba pensando venir por nosotros esta noche, estábamos bastante asustados. Estuvimos discutiendo la estrategia durante casi todo el día. Finalmente decidimos, a la mierda, nos encontraremos con él a medio camino. Improvisaremos. No es mi forma habitual de hacer las cosas, pero bueno. Detrás de él, una de las chicas silbó fuerte y señaló hacia la calle. Los dos monstruos en los que el grupo había estado montando cruzaron el tejado de un salto y se lanzaron a la calle para unirse a la lucha. El hombre de negro siguió hablando. Y resulta que su lacayole está allí con media docena de tipos, pero Lun y el resto de su pandilla no están por ningún lado. Se rió, un sonido sorprendentemente normal para alguien que lleva una máscara con un cráneo puesta. Lee no es malo peleando, pero hay una razón por la que no es líder de los AP. Se asustó sin su jefe allí y huyó. Supongo que eres responsable de eso. Máscara de cráneo esperó una respuesta de mí. Cuando yo no ofrecí una, se aventuró hacia el borde del tejado y miró hacia abajo, y luego habló sin volverse a mirarme. Lun está quedando hecho polvo. ¿Qué mierda le hiciste? Spray de pimienta, avispas y abejas, picaduras de hormigas de fuego y picaduras de araña, dijo la segunda de las chicas, respondiendo a la pregunta por mí. Iba vestida con un traje ajustado que combina negro con una sombra pálida de color azul o púrpura. No podría saberlo en la oscuridad y su pelo rubio oscuro era largo y lo llevaba suelto. La chica sonrió mientras añadía. Él no lo está llevando muy bien. Va a doler un montonazo más mañana. El hombre de negro de repente se volvió hacia mí. Presentaciones. Ella es Tatletale. Yo soy Grue. La chica con los perros, apuntó a la otra chica, la que había silbado y dirigido a los monstruos. No llevaba traje, a no ser que contara como traje una falda a cuadros, botas militares, una camiseta sin mangas desgarrada y una máscara de rottweiler de plástico duro de una tienda de todo a $1. La llamamos perra, lo prefiere, pero para ser aptos para todos los públicos, los buenos y los medios de comunicación decidieron llamarla Elyound en su lugar. Por último y ciertamente menos importante, tenemos a Regent. Finalmente entendí lo que estaba diciendo. ¿Esos monstruos eran perros? Vete a la mierda, Grue, Regent replicó con una sonrisa y un tono de voz que dejó en claro que no estaba realmente tan ofendido. Llevaba una máscara blanca, no tan decorativa o tan trabajada como las que asociaba con los carnavales de Venecia, pero similar. Se había colocado una corona de plata alrededor de sus cortos rizos negros, y llevaba una camisa blanca con volantes y leggings ajustados metidos en las botas altas. El traje era muy de feria del Renacimiento. El chico tenía una figura que me hizo pensar más en un bailarín que en un físico culturista. Habiendo hecho las presentaciones, Grue me miró durante un largo momento. Después de unos segundos, me preguntó. Oye, ¿estás bien? ¿Estás herida? La razón por la que ella no se está presentando no es que esté herida, Tatletale le dijo, mientras continuaba inclinándose sobre el borde del techo para ver lo que estaba pasando en la calle, es porque es tímida. Tatletale se dio la vuelta y parecía que iba a decir algo más, pero se detuvo, volviendo la cabeza. La sonrisa que tenía se desvaneció. Atentos. Tenemos que largarnos. Perra asintió en respuesta y silbó, un silbido corto seguido por dos más largos. Tras una breve pausa, el edificio fue repentinamente sacudido por impactos. En un instante, sus tres criaturas saltaron de los callejones a ambos lados del edificio y sobre el tejado. Grue se volvió hacia mí. Yo seguía de pie en el extremo opuesto del tejado, cerca de la escalera de incendios. «Hey, ¿quieres que te llevemos?» Miré las criaturas perros. Eran criaturas ensangrentadas sacadas de una pesadilla. Negué con la cabeza. Se encogió de hombros. «Hey, Tatletale», me dijo, sentándose detrás de Perra, «¿cuál es tu nombre?» La miré fijamente. Mi voz se atascó en mi garganta antes de que fuera capaz de pronunciar las palabras. No he cogido uno aún. Bueno, bicho, una capa va a aparecer en menos de un minuto. Nos hiciste un gran favor por encargarte de Lun, así que sigue mi consejo. Cuando alguien del protectorado aparece y encuentra a dos tipos malos peleando, no va a dejar que uno se largue. Deberías salir de aquí, dijo. Me lanzó una sonrisa. Tenía una de esas sonrisas vulpinas que se levantaban en las comisuras de la boca. Detrás de su sencilla máscara de dominó negro, sus ojos brillaban con picardía. Si hubiera tenido el pelo rojo, me habría hecho pensar en un zorro. Más o menos lo hizo, de todos modos.
Con eso, saltaron por encima de mi cabeza, una de las 3 bestias golpeando o apoyándose en la escalera de incendios de camino al suelo, provocando un chirrido de metal contra metal. Cuando me di cuenta de lo que acababa de ocurrir, podría haber llorado. Era bastante fácil clasificar a Regent, Tatletale y Perra como adolescentes. No era un gran salto intuitivo adivinar que Gero era uno también. Los niños que Luna había mencionado, a los que yo había puesto tanto esfuerzo en salvar esta noche, eran los malos. No solo eso, sino que también me habían confundido con uno. Gestación 1, 6. Escuché a la capa llegar con su motocicleta tuneada. No quería ser vista huyendo de la escena de una pelea, y arriesgarme a ser etiquetada como una de los malos por otra persona, pero tampoco iba a acercarme a la calle, por si Lun se sentía mejor. Como no había ningún sitio donde ir, me quedé donde estaba. Solo descansar sentía bien. Si me hubieras preguntado hacía apenas unas horas que cómo pensaba que me sentiría al conocer a un superhéroe famoso, habría utilizado palabras como emocionada y nerviosa. La realidad era que estaba demasiado cansada para que me importara. Pareció como si volara al tejado, pero el arma larga de casi 2 metros que el hombre sostenía se sacudió al aterrizar. Estaba bastante segura de haber visto los dientes de un gancho retirarse en el final del arma. Así que así era como se veía Armsmaster en persona, pensé. La organización de superhéroes más grande en el mundo era el Protectorado, que abarca Canadá y los Estados Unidos, con conversaciones en curso sobre la inclusión de México en el acuerdo. Era una liga de superhéroes patrocinada por el gobierno con una base en cada ciudad de capas, es decir, tenían un equipo instalado en cada ciudad con una población considerable de héroes y villanos. El equipo de Brockton Bay era oficialmente el Protectorado Este-Noreste, y se establecían en la isla flotante envuelta en un campo de fuerza que se podía ver desde el paseo marítimo. Este hombre, Armsmaster, era el jefe del equipo local. Cuando el grupo de los principales miembros del Protectorado de todo Canadá y Estados Unidos hacían esa clásica formación de ver las sesiones de fotos, Armsmaster era uno de los que estaban en los laterales. Este era un tipo que tenía sus propias figuras de acción. Armsmaster en diferentes poses con partes intercambiables de su alabarda. Él parecía un superhéroe de verdad, no un tipo con un disfraz. Era una distinción importante. Llevaba una armadura corporal, de color azul oscuro con reflejos de plata. Tenía una visera en forma de V en ángulo agudo que cubría sus ojos y nariz. Con solamente la mitad inferior de la cara expuesta, pude ver una barba recortada para trazar los bordes de la mandíbula. Si tuviera que juzgar, con solo la mitad inferior de su rostro para adivinar, supondría que tenía entre 20 y algo y 30 y pocos años. Su distintivo y arma era su alabarda, que era básicamente una lanza con un hacha en el extremo, hasta arriba de aparatos y del tipo de tecnología que generalmente solo veías en la ciencia ficción. Él era el tipo de hombre que aparecía en las portadas de revistas y hacía entrevistas en televisión, por lo que podría encontrar casi cualquier cosa sobre Armsmaster a través de diversos medios de comunicación, excepto su identidad secreta. Sabía que su arma podía cortar a través del acero como si fuera mantequilla, que tenía inyectores de plasma para lo que la hoja sola no podía cortar y que podía disparar pulsos electromagnéticos dirigidos para apagar campos de fuerza y dispositivos mecánicos. ¿Vas a pelear conmigo?, preguntó. Soy una de los buenos, le dije. Acercándose a mí, inclinó la cabeza, no pareces uno. Eso dolió, sobre todo viniendo de él. Era como Michael Jordan diciendo que eras malo en baloncesto. Eso y no es intencional, le respondí, un poco a la defensiva. Llevaba más de la mitad del traje hecho cuando me di cuenta de que ya parecía más sombrío de lo que había previsto, y no podía hacer nada al respecto para entonces. Hubo una larga pausa. Nerviosa, aparté mis ojos de ese visor opaco. Eché un vistazo a su emblema del pecho, una silueta de la visera en azul contra un fondo de plata, y me vino la ridícula idea de que en algún momento había tenido un par de calzoncillos con su emblema en la parte delantera. Estás diciendo la verdad, dijo. Fue una declaración convencida, lo que me sorprendió. Quería preguntarle cómo lo sabía, pero no quería hacer o decir algo que pudiera hacerle cambiar de opinión. Se acercó más, mirándome mientras estaba allí sentada con los brazos alrededor de las rodillas, y preguntó: ¿necesitas ir a un hospital? No, le dije. No lo creo. Y me sorprende tanto como a ti. Eres una nueva cara, dijo. Ni siquiera tengo un nombre todavía. ¿Sabes lo difícil que es pensar un nombre de temática de bichos que no me haga sonar como una supervillana o una completa idiota? Se rió entre dientes, y sonaba cálido, muy normal.
No sabría decirte. Entré en este juego lo bastante temprano como para no tener que preocuparme por quedarme sin nombres buenos. Hubo una pausa en la conversación. De repente me sentí incómoda. No sé por qué, pero admití, casi me muero. Es por eso que tenemos el programa de custodios, dijo. No hubo juicio en su tono, ni presión. Solo un hecho. Asentí con la cabeza, más por dar una respuesta que por estar de acuerdo con su comentario. Los custodios eran la subdivisión de menores de 18 años del protectorado, y Brockton Bay tenía su propio equipo de custodios, con la misma convención de nombres que el protectorado. Los custodios del este-nordeste. Había considerado solicitar unirme, pero la idea de escapar del estrés del instituto para meterme en un embrollo de dramas adolescentes, supervisión adulta y horarios rígidos parecía contraproducente. ¿Atrapaste a Lum? Le pregunté, para cambiar del tema de los custodios. Estaba bastante segura de que estaba obligado a tratar de reclutar a nuevos héroes al protectorado o los custodios, dependiendo de su edad, para promover todo el plan de los héroes organizados responsables de sus actos, y yo realmente no quería que insistiera sobre que me uniera. Lum estaba inconsciente, vencido y hecho un desastre cuando llegué. Le llené de tranquilizantes para estar seguro y le contuve temporalmente bajo una jaula de acero que se suelda a la acera. Lo recogeré cuando me vaya. Bien, le dije, con él en la cárcel, sentiré como que he logrado algo hoy. La única razón por la que empecé la pelea fue porque le oí decir a sus hombres que dispararan a unos niños. Solo me di cuenta más tarde de que estaba hablando de algunos otros villanos. Armsmaster se volvió hacia mí. Así que se lo dije todo, contándole la lucha en general, la llegada de los villanos adolescentes, y sus descripciones generales. Antes de que terminara, él se paseaba nervioso por el tejado. Estos chicos. ¿Sabían que estaba viniendo? Asentí con la cabeza, una vez. Por mucho respeto que tuviera hacia Armsmaster, no estaba con ánimos de repetirme. Eso explica muchas cosas, dijo, mirando a lo lejos. Después de unos momentos, continuó explicando, son resbaladizos. En las pocas ocasiones en que conseguimos pelear cara a cara con ellos, o ganan o salen más o menos indemnes, o ambos. Sabemos muy poco sobre ellos. Grue y Yound estaban trabajando por su cuenta antes de unirse al grupo, así que hay algo de información, pero los otros dos son inexistentes. Si la chica Tatletale tiene alguna forma de detectarnos o espiarnos, ayudaría mucho a explicar por qué les va tan bien. En cierto modo me sorprendió escuchar uno de los mejores héroes admitir no estar totalmente en control de la situación. Es curioso, le dije, después de pensarlo unos momentos, ellos no parecían muy duros. Grue dijo que estaban entrando en pánico cuando se enteraron de que Lun iba tras ellos, y estuvieron bromeando relajadamente mientras la lucha ocurría. Grue se estaba burlando de Regent. ¿Dijeron todo esto delante de ti? Preguntó. Me encogí de hombros, creo que pensaban que estaba ayudándoles. Según la forma de la que Tatletale hablaba, creo que pensó que yo también era una villana o algo así con un toque de amargura, le dije. No sé, supongo que fue el traje lo que los llevó a pensar eso. ¿Podrías haberles hecho frente? Me preguntó Armsmaster. Empecé a encogerme de hombros, y me estremecí un poco. Me sentía un poco dolorida en el hombro, sobre donde había caído en el tejado después de haber sido golpeada por las llamas de Lun. Le dije. Como has dicho, no sabemos mucho acerca de ellos, pero creo que esa chica con los perros... Elon, dijo Armsmaster. Creo que ella podría haberme pateado el culo por su cuenta, por lo que no. Probablemente no podría haber luchado a ellos. Entonces piensa que fue buena suerte que se llevarán la impresión equivocada, dijo Armsmaster. Intentaré mirarlo de esa manera, dije, impresionada por cuán fácilmente era capaz de tener esa mentalidad de tomar algo negativo y convertirlo en algo positivo, que yo había estado tratando de conseguir. Envidiaba eso. Buena chica, dijo, y ya que estamos mirando hacia el futuro, tenemos que decidir qué vamos a hacer a partir de aquí. Mi corazón se hundió. Sabía que iba a sacar el tema de los custodios de nuevo. ¿Quién se lleva el crédito por Lum? Tomada por sorpresa, le miré. Empecé a hablar, pero él levantó la mano. Escúchame. Lo que has hecho esta noche es espectacular. Jugaste un papel considerable en apresar a un villano importante. Solo tienes que considerar las consecuencias. Consecuencias, murmuré, mientras la palabra espectacular resonaba en mis oídos. Lum tiene una gran banda a lo largo de Brockton Bay y ciudades vecinas. Más que eso, tiene 2 lacayos con superpoderes. Onile y Bakuda. Negué con la cabeza.
He oído hablar de Onile y Grue mencionó luchar contra él. Nunca he oído hablar de Bakuda. Armsmaster asintió, no es de extrañar. Ella es nueva. Lo que sabemos de ella es limitado. Hizo su primera aparición y la demostración de sus poderes a través de una extensa campaña de terrorismo contra la Universidad de Cornell. Luna al parecer la reclutó y la trajo a Brockton Bay después de que sus planes fueran frustrados por el Protectorado de Nueva York. Esto es y algo preocupante. ¿Cuáles son sus poderes? ¿Conoces la clasificación Inventor? Empecé a encogerme de hombros, pero recordé el dolor de mi hombro y asentí con la cabeza en su lugar. Además probablemente fuera más educado. Le dije. Cubre a cualquier persona con poderes que le dan una comprensión avanzada de la ciencia. Permite crear tecnología adelantada años a su tiempo. Pistolas de rayos, cañones de hielo, armaduras mecánicas, ordenadores avanzados. Algo así, dijo Armsmaster. Se me ocurrió que él sería un inventor, si su alabarda y armadura eran una indicación. Eso, o que había conseguido sus cosas de otra persona. Siguió explicando. Bueno, la mayoría de los inventores tienen una especialidad o un truco especial. Algo en lo que son particularmente buenos o algo que ellos pueden hacer, que otros inventores no pueden. La especialidad de Bakuda son bombas. Me quedé mirándolo. Una mujer con un poder que le permitía hacer bombas que estaban décadas por delante de su tiempo tecnológicamente. No me extraña que lo viera como una preocupación. Ahora quiero que consideres el peligro de llevarte el crédito por la captura de Lun. Sin lugar a dudas, Onile y Bakuda buscarán lograr dos objetivos. La liberación de su jefe y vengarse del responsable. Sospecho que ahora eres consciente y son gente aterradora, más aterradores en algunos aspectos que su jefe. ¿Estás diciendo que no debería llevarme el crédito? Le dije. Estoy diciendo que tienes dos opciones. La primera opción es unirte a los custodios, donde tendrás apoyo y la protección en caso de un altercado. La segunda opción es mantener la cabeza baja. No llevarte el crédito. Pasar desapercibida. No estaba preparada para tomar una decisión así. Por lo general, me iba a dormir a las 11 más o menos, despertaba a las 6:30 para estar lista para salir a correr por la mañana. Según mis cálculos, eran entre la 1 y las 2 de la mañana. Estaba emocionalmente agotada por los altos y bajos de la noche, y apenas podía entender las complicaciones y dolores de cabeza que vendrían de unirme a los custodios, y mucho menos de tener dos sociópatas increíblemente peligrosos viniendo a por mí. Además de eso, no era tan tonta como para no ver los motivos de Armsmaster. Si optaba por no llevarme el crédito por la captura de Lun, Armsmaster lo haría, estaba segura. No quería empezar con mal pie con alguien tan importante. Por favor, mantén mi participación en la captura de Lun en secreto, le dije, dolorosamente decepcionada de tener que decirlo, aun sabiendo que era lo que tenía más sentido. Sonrió, cosa que yo no esperaba. Tenía una bonita sonrisa. Me hizo pensar que podía ganarse los corazones de muchas mujeres, como quiera que fuesen los 2/3 superiores de su cara. Creo que algún día mirarás atrás y verás que fue una decisión inteligente, dijo Armsmaster, volviendo a caminar hasta el otro extremo del tejado. Llámame al CGP si alguna vez estás en un apuro. Dio un paso fuera del borde del tejado y desapareció de la vista. Llámame si alguna vez estás en un apuro. Había dicho, sin admitirlo abiertamente, que me debía una. Se llevaría gran parte del crédito por la captura de Lun, pero me debía una. Antes de haber bajado del todo la escalera de incendios, oí el repiqueteo de su motocicleta, presumiblemente llevando a Lun a un encierro de por vida. Esperaba. Me llevaría una media hora llegar a casa. De camino, me pararía y me pondría la camiseta y los pantalones vaqueros que había escondido. Sabía que mi padre se iba a dormir antes que yo, y dormía como un tronco, así que no tenía nada de qué preocuparse en cuanto a concluir la noche. Podría haber ido peor. Por extraño que parezca, esas palabras eran una manta de seguridad que envolvía a mi alrededor para evitar centrarme en el hecho de que al día siguiente era día de instituto. Interludio 1X. No sabemos cuánto tiempo él había estado ahí. Suspendido sobre el océano Atlántico. El 20 de mayo de 1982, un crucero viajaba de Plymouth a Boston cuando un pasajero lo vio. Estaba desnudo, sus brazos a su lado, su largo pelo volando en el viento mientras estaba de pie en el cielo, casi a 30 metros sobre las gentiles olas. Su piel y pelo solo pueden ser descritos como oro pulido. Sin vello corporal o ropa que lo cubra, se dice, él se veía casi artificial. Después de una discusión que incluía a pasajeros y tripulación, el crucero se desvió para acercarse.
Era un día soleado, y los pasajeros se amontonaron contra la barandilla para poder verlo mejor. Como si compartiera su curiosidad, la figura se acercó también. Su expresión inmutable, pero los testigos en la escena reportaron que parecía profundamente triste. Pensé que él iba a quebrarse y llorar en cualquier momento, dijo Grace Lance, pero cuando me estiré y toqué la punta de sus dedos, fui yo el que se echó a llorar. Ese viaje en bote era mi viaje final. Tenía cáncer, y no tenía el valor suficiente para enfrentarlo. No puedo creer que estoy admitiendo esto enfrente de una cámara, pero regresaba a Boston, donde nací, para acabar con mí mismo. Después de conocerlo, cambié de parecer. No importo de todas llenas. Fui a un doctor, y dijo que no había rastro de que alguna vez tuviera la enfermedad. Recuerdo que mi hermano, Henry Walke, fue el último pasajero en tener algún contacto con él. Subió a la barandilla, y, casi cayéndose, tomó la mano del hombre dorado. El resto de nosotros tuvo que sostenerlo para que no se cayera. Lo que sea que sucedió lo dejó callado del asombro. Cuando el hombre de la piel dorada se fue volando, mi hermano se quedó en silencio. El resto del camino a Boston, mi hermano no dijo una palabra. Cuando desembarcamos, y el efecto se rompió finalmente, mi hermano balbuceaba como un niño emocionado a los reporteros. El hombre dorado reaparecería muchas veces más a lo largo de los meses y años. En algún punto, se puso ropas. Al principio, una sábana vestida sobre un hombro y fijada a ambos lados de la cadera, luego ropas más convencionales. En 1999, se puso el leotardo blanco que aún viste hoy. Por más de una década, nos preguntamos, ¿dónde consiguió nuestro hombre dorado estas cosas? ¿Con quién estaba en contacto? Periódicamente al principio, entonces con un aumento de frecuencia, el hombre dorado comenzó a intervenir en tiempos de crisis. Para eventos tan pequeños como el choque de un auto, tan grandes como desastres naturales, ha llegado y usado sus habilidades para salvarnos. Un resplandor de luz para congelar agua reforzando un dique debilitado por un huracán. Un acto terrorista prevenido. Un asesino serial atrapado. Un volcán calmado. Milagros, se decía. Su paso aumentó, tal vez porque todavía estaba aprendiendo lo que podía hacer, tal vez porque estaba desarrollando un mejor sentido de dónde era necesitado. Para mitad de los 90s, viajaba de crisis en crisis, volando más rápido que la velocidad del sonido. En 15 años, no descansó. Solo se sabe de una vez que habló en 30 años. Después de extinguir un incendio masivo en Alexandrovsk, él se detuvo para examinar la escena y estar seguro que no quedarán llamas. Un reportero le habló, y le preguntó, «Toby, ¿qué eres?» Conmocionando al mundo, captado en cámara en una escena repetida innumerables veces, él respondió en una voz que sonaba como si nunca hubiera producido un sonido antes. Apenas perceptible, le dijo, Estion. Se convirtió en el nombre que usamos para él. Irónicamente, porque tomamos una palabra que significa descendiente, y la usamos para nombrar al primero de muchos individuos con superpoderes para humanos en aparecer a lo ancho de la Tierra. Solo 5 años después de la primera aparición de Estion, los superhéroes emergieron de la cobertura del rumor y el secreto para mostrarse al público. Aunque los villanos siguieron poco después, fueron los héroes los que rompieron cualquier ilusión de que los parahumanos fueran figuras divinas. En 1989, intentando apaciguar un disturbio causado por un juego de básquetbol en Michigan, el superhéroe conocido por el público como Vicare intervino, solo para ser aporreado en la cabeza. Murió no mucho después de una embolia cerebral. Más tarde, sería revelada su identidad como Henry Walke. La era dorada de los parahumanos fue de forma muy corta. No eran las figuras divinas que habían parecido ser. Los parahumanos eran, después de todo, gente con poderes, y la gente tiene defectos. Las agencias gubernamentales tomaron una mano más firme, y los estados. La televisión se apagó, y la pantalla se volvió negra, cortando el documental a mitad de la oración. Dan Yevert suspiró y se sentó en la cama, solo para pararse un momento después y empezar a caminar de un lado a otro. Eran las 3:15 de la mañana, y su hija Taylor no estaba en su cuarto. Danny se pasó las manos por el pelo, que era lo suficientemente delgado como para estar más cerca de la calvicie que no. Le gustaba ser el primero en llegar al trabajo, observando a todos llegar, haciéndoles saber que estaba allí para ellos. Así que, por lo general, se acostaba temprano. Se acostaría a las 10 de la noche, más o menos dependiendo de lo que estuviera en la televisión.
Solo esta noche, pasada la medianoche, se había sentido perturbado por un sueño inquieto cuando sintió, en vez de oír, el cierre de la puerta trasera de la casa, justo debajo de su dormitorio. Había buscado a su hija, y había encontrado su habitación vacía. Así que esperó a que su hija volviera por 3 horas. Incontables veces, había mirado por la ventana, esperando ver entrar a Taylor. Por 20ª vez, sintió el impulso de pedirle ayuda a su esposa, por consejo, por apoyo. Pero su lado de la cama estaba vacío y lo había estado durante algún tiempo. Diariamente, al parecer, le daba el impulso de llamar a su teléfono celular. Sabía que era estúpido, ella no contestaría, y si él le daba vueltas a eso por mucho tiempo, se sentía enojado con ella, lo que hacía que se sintiera peor. Se preguntó, incluso cuando sabía la respuesta, por qué no le había dado a Taylor un teléfono celular. Danny no sabía lo que estaba haciendo su hija, lo que la llevaría a salir de noche. Ella no era de ese tipo. Podía decirse a sí mismo que la mayoría de los padres se sentían así por sus hijas, pero al mismo tiempo, él lo sabía. Taylor no era social. No iba a fiestas, no bebía, ni siquiera estaba interesada en el champán cuando celebraban juntos el año nuevo. 2 posibilidades siniestras seguían fastidiándolo, ambas demasiado creíbles. La primera fue que Taylor había salido a tomar aire fresco, o incluso a correr. Ella no era feliz, especialmente en la escuela, él lo sabía, y el ejercicio era su forma de resolverlo. Podía verla hacerlo un domingo por la noche, con una nueva semana en la escuela que se avecina. Le gustaba que correr la hiciera sentirse mejor consigo misma, que parecía estar haciéndolo de una manera razonable y saludable. Solo odiaba que ella tuviera que hacerlo aquí, en este vecindario. Porque aquí, una chica delgada en su adolescencia era un objetivo fácil para el ataque. Un asalto o algo peor. Ni siquiera podía articular la peor de las posibilidades en sus propios pensamientos sin sentirse físicamente enfermo. Si ella hubiera salido a las 11 de la noche a correr y no había regresado a las 3 de la mañana, eso significaba que algo había sucedido. Miró por la ventana otra vez, en esa esquina de la casa donde el charco de iluminación bajo la luz de la calle le permitiría verla acercándose. Nada. La segunda posibilidad no fue mucho mejor. Sabía que Taylor estaba siendo hostigada. Danny lo descubrió en enero, cuando sacaron a su hija de la escuela y la llevaron al hospital. No a la sala de emergencias, sino a la sala psiquiátrica. Ella no diría por quién, pero bajo la influencia de las drogas que le habían dado para calmarse, había admitido que estaba siendo victimizada por matones, usando el plural para darle una pista de que era un ellos y no un él. O una ella. Ella no lo había mencionado, el incidente o el acoso, desde entonces. Si él empujaba, ella solo se ponía tensa y se volvía más retraída. Él se había resignado a dejarla revelar los detalles en su propio tiempo, pero habían pasado meses sin que le ofreciera indicios ni pistas. Había muy poco que Danny podía hacer sobre el tema. Había amenazado con demandar a la escuela después de que su hija había sido llevada al hospital, y la junta escolar había respondido llegando a un acuerdo, pagando sus facturas del hospital y prometiéndoles que la protegerían para evitar que tales eventos ocurrieran en el futuro. Era una débil promesa hecha por un personal con exceso de trabajo crónico y no hizo nada para aliviar sus preocupaciones. Sus esfuerzos para que ella cambiara de escuela habían sido obstinadamente contrarrestados con reglas y regulaciones sobre los tiempos máximos de viaje que un estudiante podía tener entre el hogar y una escuela determinada. La única otra escuela a una distancia razonable del lugar de residencia de Taylor era Arcadia High, y ya estaba abarrotada de gente desesperada con más de 200 estudiantes en una lista solicitando ser admitidos. Con todo eso en mente, cuando su hija desapareció hasta la mitad de la noche, no pudo evitar la idea de que los matones la hubieran atraído con chantajes, amenazas o promesas vacías. Solo sabía sobre un único incidente, el que la había llevado al hospital, pero había sido grotesco. Se había implicado, pero nunca se revelado, que habían estado sucediendo más cosas. Podía imaginarse a estos chicos o chicas que estaban atormentando a su hija, incitándose unos a otros mientras inventaban formas más creativas de humillarla o dañarla. Taylor no había dicho mucho en voz alta, pero lo que estaba sucediendo había sido tan malvado, persistente y amenazante que Emma, la amiga más íntima de Taylor durante años, había dejado de pasar tiempo con ella. Le irritaba. Impotente. Danny estaba indefenso donde contaba. No había ninguna acción que pudiera tomar. Su única llamada a la policía a las 2 de la mañana solo le había dado una explicación cansada de que la policía no podía actuar ni buscarla sin algo más con que trabajar.
Si su hija todavía estaba desaparecida después de 12 horas, le habían dicho que debería llamarlos de nuevo. Todo lo que podía hacer era esperar y rezar con el corazón en la garganta para que el teléfono no sonara, un oficial de policía o una enfermera al otro lado listos para contarle lo que le había sucedido a su hija. La más mínima vibración en la casa marcó el escape del aire cálido de la casa al frío exterior, y hubo un silbido amortiguado cuando la puerta de la cocina se cerró de nuevo. Dan Yebert sintió una emoción de alivio junto con un miedo abyecto. Si bajaba a buscar a su hija, ¿la encontraría sufriendo o herida? ¿O su presencia empeoraría las cosas si su propio padre viera en su punto más vulnerable después de la humillación a manos de los matones? Ella le había dicho, en todos los sentidos, excepto expresado en voz alta, que no quería eso. Ella le había suplicado, con lenguaje corporal y contacto visual evitado, frases sin terminar y cosas sin decir, que no pregunte, no presione, no vea, cuando se trataba de la intimidación. No pudo decir por qué, exactamente. El hogar era un escape de eso, había sospechado, y si reconocía el acoso, lo hacía realidad aquí, tal vez no tendría ese alivio. Tal vez era una pena que su hija no quisiera que él la viera así, no quería ser tan débil delante de él. Realmente esperaba que ese no fuera el caso. Así que se pasó los dedos por el cabello una vez más y se sentó en la esquina de la cama, con los codos en las rodillas, las manos en la cabeza y mirando la puerta cerrada de su dormitorio. Sus orejas estaban peladas por la menor pista. La casa era vieja, y no había sido un edificio de alta calidad cuando había sido nueva, por lo que las paredes eran delgadas y la estructura propensa a hacer ruido en cada oportunidad. Hubo un leve sonido de una puerta cerrándose abajo. ¿El cuarto de baño? No sería la puerta del sótano, no había razón para que ella bajara allí, y no podía imaginar que era un armario, porque después de 2 o 3 minutos, la misma puerta se abrió y se cerró de nuevo. Después de que algo golpeó en la encimera de la cocina, hubo poco más que un gruñido ocasional de las tablas del suelo. 5 o 10 minutos después de que ella entrara, se produjo el crujido rítmico de las escaleras cuando ella subió. Dandy pensó en aclarar su garganta para hacerle saber que estaba despierto y disponible si ella llamaba a su puerta, pero decidió no hacerlo. Estaba siendo cobarde, pensó, como si la limpiar su garganta hiciera realidad sus temores. Su puerta se cerró con cuidado, casi inaudible, con el más leve toque de puerta en el marco de la puerta. Danny se levantó abruptamente, abriendo su propia puerta, listo para cruzar el pasillo y tocar la puerta de ella. Para verificar que su hija estaba bien. Fue detenido por el olor a mermelada y tostadas. Ella había hecho una merienda nocturna. Lo llenó de alivio. No podía imaginar a su hija, después de haber sido asaltada, atormentada o humillada, llegando a casa para brindar con mermelada como bocadillo. Taylor estaba bien, o al menos, estaba lo suficientemente bien como para dejarla sola. Dejó escapar un estremecedor suspiro de alivio y se retiró a su habitación para sentarse en la cama. El alivio se convirtió en ira. Estaba enojado con Taylor, por hacer que se preocupara, y luego ni siquiera se desviarse de su camino para hacerle saber que estaba bien. Sintió un resentimiento latente hacia la ciudad, por tener varios y personas en las que no podía confiar a hija. Odiaba a los matones que atacaban a su hija. Detrás de todo, había frustración consigo mismo. Dan Yebert era la única persona que podía controlar en todo esto, y Dan Yebert no había hecho nada que importara. No había recibido respuestas, no había detenido a los agresores, no había protegido a su hija. Lo peor de todo fue la idea de que esto podría haber sucedido antes, con él simplemente durmiendo a través de ello en lugar de quedarse despierto. Se contuvo de entrar a la habitación de su hija, gritarle y exigirle respuestas, incluso si era lo que quería, más que nada. ¿Dónde había estado ella? ¿Qué había estado haciendo? ¿Estaba herida? ¿Quiénes eran estas personas que la atormentaban? Sabía que, al confrontarla y enojarse con ella, haría más daño que bien, amenazaría con cortar cualquier vínculo de confianza que hubieran forjado entre ellos. El padre de Dandy había sido un hombre poderoso y fornido, y Dandy no había obtenido ninguno de esos genes. Dandy había sido un nerd cuando el término todavía era joven en la cultura popular, delgado, torpe, miope, gafas, mal sentido de la moda. Lo que había heredado era el temperamento famoso de su padre. Rápido para levantarse y sorprendente en su intensidad. A diferencia de su padre, Danny solo había golpeado a alguien con ira 2 veces, las 2 veces cuando era mucho más joven. Dicho eso, al igual que su padre, él podía lanzarse en diatribas que dejarían a la gente temblando.
Durante mucho tiempo, Danny había visto el momento en que comenzó a verse a sí mismo como un hombre, un adulto, como el momento en el que se había jurado a sí mismo que nunca perdería la paciencia con su familia. Él no le pasaría eso a su hijo como su padre se lo pasó a él. Nunca había roto ese juramento con Taylor, y sabiendo que eso era lo que lo mantenía encerrado en su habitación, caminando de un lado a otro, con el rostro enrojecido y queriendo golpear algo. Si bien nunca se había enojado con ella, nunca le había gritado, sabía que Taylor lo había visto enojado. Una vez, él había estado en el trabajo, hablando con un ayudante del alcalde. El hombre le había dicho a Danny que los proyectos de reactivación de los muelles estaban siendo cancelados y que, contrariamente a las promesas, iban a haber despidos en lugar de nuevos empleos para los ya beligerantes trabajadores portuarios. Taylor había pasado la mañana en su oficina con la promesa de que saldrían por la tarde, y había estado en posición de verlo explotar de la peor manera con el hombre. 4 años atrás, había perdido los estribos con Annette por primera vez, rompiéndose el juramento. Esa había sido la última vez que la había visto. Taylor no había estado allí para verlo gritarle a su madre, pero estaba bastante seguro de haber escuchado algo de eso. Lo avergonzó. La tercera y última vez que había perdido los estribos donde Taylor estaba en condiciones de saberlo había sido cuando ella había sido hospitalizada después del incidente en enero. Había gritado al director de la escuela, que se lo merecía, y al entonces profesor de biología de Taylor, que probablemente no. Había sido tan malo que una enfermera había amenazado con llamar a un oficial de policía, y Danny, apenas satisfecho, había salido del pasillo a la habitación del hospital para encontrar a su hija más o menos consciente y con los ojos muy abiertos en reacción. Danny albergaba un profundo temor de que la razón por la que Taylor no había ofrecido ningún detalle sobre el acoso fuera por temor a que él, en cólera ciega, hiciera algo al respecto. Le hizo sentirse mal, la idea de que él podría haber contribuido algo al aislamiento autoimpuesto de su hija en la forma en que estaba lidiando con sus problemas. Le tomó a Danny mucho tiempo calmarse, ayudado diciéndose a sí mismo una y otra vez que Taylor estaba bien, que estaba en casa, que estaba a salvo. Fue una bendición que, cuando la ira se desvaneció, se sintió agotado. Se subió al lado izquierdo de la cama, dejando el lado derecho vacío por un hábito que todavía no había roto, y se cubrió con las mantas. Él hablaría con Taylor por la mañana. Obtendría una respuesta de algún tipo. Él soñó con el océano.